Bien, licenciado, tenga un buen día. Le voy a explicar sobre la mecánica de la columna torácica. Para empezar, primero tengo que explicarle sobre qué es la columna vertebral. La columna es un elemento sistemático que va a trabajar en un conjunto, ¿no? O sea que necesitaré de otros elementos para que así tenga una buena función. Por ejemplo, va a necesitar de los músculos, articulaciones, ligamentos y bueno, etcétera. En fin y al cabo, la columna vertebral también nos va a ayudar a estar erectos, bien rectitos, y pues nos va a ayudar a ponernos contra la gravedad de la Tierra, ¿no? Como usted sabe. Entre sus principales funciones, como aquí vemos, en su principal función va a ser permitir los movimientos de entre sus elementos óseos, de sus unidades funcionales, ¿no? O sea que tanto la columna cervical, torácico dorsal y lumbar y lumbosacra van a moverse, ¿no? Pues eso es una característica de su elasticidad. Ahora, otra función principal es el soporte de peso que nos va a ayudar a soportar el peso, ya sea de nuestra cabeza, extremidades superiores, inferiores, etcétera. Y por último, también nos va a ayudar a proteger la médula y las raíces nerviosas, ¿no? Eh, Bien. Entre sus regiones vertebrales vamos a tener que la columna vertebral va a tener una región, una lordosis cervical, una sifosis dorsal, una lordosis lumbar y una sifosis lumbar. Estas curvaturas van a cumplir con su función de absorber, ¿no? El movimiento, ya sea el momento que nosotros podamos saltar, correr, hacer nuestras actividades y pues, y pues así nos ayudan a mantener el equilibrio. Entre sus elementos estabilizadores pasivos tenemos que el ligamento longitudinal anterior. Este se va a extender desde el cráneo hasta el sacro y va a servir como soporte de los cuerpos vertebrales, actuando en los movimientos de extensión así como en la oposición de movimientos de deslizamiento atrás y adelante de los cuerpos vertebrales, ¿no? O sea que se van a poner al deslizamiento de ya sea atrás o adelante de los cuerpos vertebrales. Ahora, ligamento longitudinal posterior. El ligamento longitudinal es el que posterior es el que vemos aquí. Aquí está. Este ligamento longitudinal posterior es el que se va a oponer a la a que estos cuerpos vertebrales se separen. ¿Pero por qué parte? Por la parte de la cara posterior del cuerpo vertebral. Se va a oponer a la separación. Ahora, el ligamento amarillo. Este ligamento amarillo va a ayudar a la recuperación de la posición a la posición de extendida, ¿no? De la columna en flexión. O sea, se va a tensar así para que mm, se va a tensar así como cuando usted hace una flexión lateral, ¿no? Ahora, el ligamento interespinoso es el que va a unir a las apófisis espinosas. Va a limitar los movimientos del deslizamiento de la articulación intersomática, y también va a trabajar en conjunto junto al supraespinoso, ¿no? Y van a restringir el movimiento de la flexión pasiva. Aquí está el ligamento interespinoso. Ahora, el supraespinoso. El ligamento supraespinoso es el que se va a oponer a la separación de las apófisis espinosas, así como también al deslizamiento ya sea hacia adelante de los cuerpos vertebrales. Y pues como ya dije, también el ligamento interespinoso pues va a trabajar con el supraespinoso y el supraespinoso con el interespinoso, ¿no? Ambos son un equipo. Ahora, región dorsal.
La columna torácica se va a encontrar entre la región cervical y lumbar, entre esta región, cervical y lumbar. Se encuentra en una sifosis, que es una convexidad por posterior y cóncavo por anterior. Este va a estar conformado por 12 vértebras, como podemos ver aquí, y su ángulo va a estar formado por 40 grados aproximadamente, ¿no? La columna dorsal o torácica se puede decir que es estable, ya que tiene relación, va a estar relacionado con las costillas, así generando estabilidad en esa zona. ¿Qué significa, no? Tener varios huesos en alguna zona. Significa que va a implicar a mayor cantidad de huesos que posee, menos cantidad de movimiento va a tener. Ahora, cualquier variación que ocurra en la columna cervical, cualquier variación que ocurra en el ángulo cervical o ángulo lumbosacro, va a afectar a la columna torácica, ¿no? ¿Y esto por qué? Si este ángulo va a ser afectado y este ángulo también, porque así la columna vertebral va a tratar de que haya un equilibrio. Ahora, ¿con qué se relaciona la columna dorsal? Se va a relacionar con la parrilla costal, que va a estar conformado por 12 vértebras, como podemos ver aquí, 11 discos intervertebrales, que son estos de aquí, los que se encuentran por medio de las vértebras, entre las vértebras. Tendremos 24 costillas, 12 de cada lado, ¿no? Y dos costillas son flotantes, ¿no? No tienen relación con la parrilla costal. Y pues vamos a tener un esternón. Esta parrilla costal va a brindar estabilidad a la zona dorsal en movimientos de inclinación y rotación. Vértebras dorsales. Las características dorsales es que el diámetro transversal, este es el diámetro transversal, es igual al diámetro anteroposterior, o sea que el tamaño del cuerpo vertebral va a ser simétrico. Va a presentar carillas articulares por la parte posterior, ¿no? Como podemos ver aquí. Y, a ver, aquí se puede poder ver. Aquí bien. Vamos a tener por la parte posterolateral, 2 por arriba, este lado y el otro lado, y 2 por abajo, este lado y el otro lado que no se ve, ¿no? Estas carillas articulares van a permitir articular con la costilla. Ahora, el proceso espinoso de una vértebra dorsal se encuentra en sentido posterior inferior, a diferencia de las otras vértebras, ya sean cervicales o lumbares, ¿no? Sus facetas articulares se encuentran en 60 grados. Como podemos ver aquí, estas son las facetas articulares y se van a encontrar en un grado de 60, ¿no? Y 20 con respecto al plano sagital. Este grado de 60 es con respecto al plano coronal. Esto va a hacer que, debido al movimiento de las facetas, va a cambiar, ya que si hacemos una flexión, se moverá en sentido superior. Y si se hace una extensión, se moverá en sentido inferior, a diferencia de las vértebras cervicales, ¿no? Que se movían en postero superior y posterior. Y digo, antero superior y postero inferior. En cambio, las vértebras dorsales se van a mover en sentido superior e inferior. Ahora, movimientos de las vértebras dorsales. Esta disposición facetaria, junto con los componentes de la parrilla costal que yo ya he mencionado, hace que la columna dorsal se mueva muy poco, ¿no? Por ejemplo, aquí en una flexoextensión se mueve más en los segmentos inferiores, por aquí, por esos segmentos inferiores.
En una inclinación lateral, sus magnitudes va a ser constante, ¿no? Y en una rotación, a medida que este va descendiendo, eh, en las vértebras dorsales, el movimiento va disminuyendo hasta llegar a la D1 o T1, D9, digo, D9 y D10, que ahí el movimiento ya va a ser nulo, ¿no? Estas son las D9 y D10. Aquí, cuando hacemos una rotación, el movimiento ya va a ser nulo. Ahora, el tórax. El tórax va a ser, como podemos ver aquí, es un sistema cerrado, ¿no? Que parece un fuelle, como si alguna vez vimos un fuelle. Y pues va a actuar como fuelle durante la ventilación. Y pues va a estar constituido por la parrilla costal. En una vista frontal, como aquí podemos ver, tenemos el esternón y las costillas, ¿no? Y en una vista lateral vamos a notar una convexidad que, como ya dije, es la cifosis dorsal, ¿no? Más conocida como cifosis dorsal, que pues esta se va a poder ver en una persona. Mm, Como podemos ver, las costillas desde que se articulan con la vértebra vienen en sentido anteroinferior, van a generar esta curva, como podemos ver aquí, y finalmente se van a ir hacia adelante para articular con el esternón, con esta parte del esternón, ¿no? Bueno, un dato que no he dicho del tórax es que el tórax mide 17 centímetros. Bien, ahora, bien, esternón. En la parte superior vamos a tener al manubrio que tiene tres escortaduras. Va a estar la horquilla esternal, la, esta es la horquilla esternal, la escotadura clavicular, que va a tener alojada la clavícula, y pues en esta se va a insertar la primera costilla costal, ¿no? Pues más abajo va a estar la escotadura por la que va a estar ahí la segunda, el segundo cartílago costal, pero si nos damos cuenta, tiene parte del manubrio y también tiene parte de la parte del cuerpo medio del esternón, ¿no? Ahora, en la parte inferior vamos a tener a la sínfisis, a la apéndices sifoides, que en un adulto está más osificada y en niños aún es cartílago todavía. Algo que me olvidaba es que el cuerpo del esternón aloja a las costillas de la 2 hasta la séptima costilla. Bien, costilla. Como podemos ver, bueno, las flechas están señaladas, se divide en un cuerpo, en un ángulo, y la parte posterior tenemos al tubérculo articular, que aquí se va a insertar para el proceso transverso, ¿no? Y pues aquí vamos a tener la cabeza, y entre la cabeza y el tubérculo articular va a estar el cuello de la costilla. Luego tenemos a las articulaciones del tórax. Primero tenemos al manubrio esternal. Este es el manubrio esternal. Es de tipo fibrocartilaginoso, contribuye poco en la expansión torácica, y en un niño esta articulación es mucho más móvil que en un adulto. Y en un adulto es mucho más rígido, ¿no? Como ya es de entender. Ahora, el esternocostal, tenemos a la articulación esternocostal, que es todo esto. Esta articulación esternocostal se divide en costocondral y condroesternal. Em, el costocondral va a ser el que está entre la costilla y el cartílago costal. Y el condoesternal es el que va a estar
entre el cartílago costal y el manubrio, ¿no? Digo, entre el cuerpo medio, ¿no? Del esternón. Ahora, este cartílago es importante en la inspiración, ya que cuando se hace se inspira, la costilla se va a elevar y va a generar una especie de torsión, ¿no? Así va a ayudar al almacenamiento de energía en la fase expiratoria. Y pues esta parte es muy móvil. Ahora, articulación costotransversa. Aquí tenemos aquí podemos ver a la articulación costotransversa y a la articulación costo-vertebral. La articulación costo-transversa va a ser la que articula en la cara lateral del cuerpo de la vértebra torácica. Y en cuanto y en, y en cuanto a la articulación costo-transversa, va a ser que mediante el tubérculo articular y el proceso transverso de la vértebra torácica, ¿no? Y pues como ya he explicado que el costo vertebral va a ser que va a articular en la cara lateral, como aquí podemos ver en la cara lateral del cuerpo de la vértebra torácica. Ahora, articulación intercondrales. Las articulaciones intercondrales van a ser estas. Están entre los cartílagos costales y se encuentran desde la costilla 6 hasta la 10, excepto en las costillas flotantes, ¿no? Ahora, elementos estabilizadores pasivos de la articulación costo-transversa y transversales. En la articulación costo-transversa va a estar estabilizado por el ligamento radiado, que es este. Se dice así porque, bueno, este ligamento tiene forma de rayos y su función es de unir la cabeza de la costilla a los procesos articulares vertebrales. Ahora, en la articulación costo-transversa se tiene el ligamento costo-transverso, que es este ligamento de aquí. Pero este, em, esta articulación costo-transversa tiene el ligamento costo-transverso superior, que ayuda a la estabilización, ¿no? O sea, va a ayudar a la limitación del movimiento. Y si hay un superior, obvio que va a haber un inferior, pero el inferior no ayuda mucho a la limitación del movimiento. Osteo y artrocinemática. La columna, como sabemos, se va a mover en 3 planos. Por ejemplo, acá tenemos en el dibujo. Aquí aparece una flexión completa de la flexión torácica y lumbar. Aquí se aprecia un 85, pero solo entre 30 y 40 está aportado de la zona dorsal, ¿no? El restante es por la zona lumbar. Como sabemos, en la vértebra torácica, las facetas articulares están orientadas en 60 grados, como ya expliqué antes, a diferencia de las cervicales. Y en caso de la flexión, las facetas se deslizan hacia el sentido superior, o sea, hacia arriba. Cuando hay una flexión completa, la vértebra se mueve un poco hacia adelante. Como podemos ver aquí, acá solamente se mueve un poco hacia adelante, porque estas facetas van a chocar y eso va a impedir a que las facetas se muevan, ¿no? Hacia adelante. Por eso es que se mueven hacia superior. Ahora, ¿qué va a pasar en las costillas? En las costillas, cuando realizamos la flexión, la columna de las costillas se produce un descenso, el descenso de ambas costillas. Luego, las costillas van a rotar en sentido anterior, rotan en sentido anterior. Y como estas costillas han rotado en sentido anterior, aquí tenemos al tubérculo, y este tubérculo de la costilla va a subir y por lo tanto va a chocar con la articulación costovertebral.
Esta relación va a estar, esta va a estar relacionada al mecanismo de la expiración, ¿no? Ya que cuando nosotros expiramos, realizamos una flexión leve, ¿no? Y es por eso que está relacionado. Ahora, extensión. La extensión toracolumbar se puede mover entre 35 a 40 grados y el aporte de la zona dorsal es de 20 a 25 grados. Durante la extensión de la columna dorsal, las facetas tienden a deslizar en sentido inferior. Ya, ahora en las costillas lo que va a pasar es que va a haber una extensión de los cuerpos vertebrales. Primero eso. Segundo, van a generar va a producir un descenso, digo, un ascenso de las costillas. Y esto va a generar que la rotación posterior costal conlleve a un descenso del tubérculo de la costilla, ¿no? Este mecanismo está relacionado con la inspiración, que al momento nosotros de inspirar hacemos una leve extensión, ¿no? Ahora, inclinación lateral. En la inclinación lateral, la región toracolumbar completa permite unos 45 grados. Por lo tanto, la zona dorsal aportó 25 grados. Si nosotros estamos haciendo una inclinación lateral derecha, estas facetas ipsilaterales mm, las facetas ipsilaterales derechas van a generar una extensión, o sea que es un descenso de la faceta, y en el lado contralateral va a generar una flexión que implica un ascenso, ¿no? Bien, en cuanto a qué pasa en las costillas. En las costillas el lado ipsilateral las costillas van a tender a comprimirse, o sea, flexión. La costilla desciende, rota hacia anterior y el tubérculo asciende. En este caso, como las costillas están comprimidas, siempre un pulmón tiende a ventilar más que el otro. Como por ejemplo, en el caso de los pacientes con escoliosis, ¿no? Siempre ellos van a tener un pulmón que va a ventilar más y el otro no. ¿Por qué? Porque el lado ipsilateral o puede ser el lado contralateral va a estar comprimidas las costillas. Ahora, en el lado contralateral, las costillas se van a separar, como aquí podemos ver. O sea, la costilla se eleva, rota hacia anterior y el tubérculo asciende. Rotación axial. En la región toracolumbar se permiten 35 grados de rotación axial hacia cada lado, del cual 30 grados aporta la región dorsal. Digamos, ¿no?, que una rotación axial derecha, en una rotación axial derecha. Bien. Estos lados, ambos lados se van a deslizar. Se van a deslizar lateralmente, o también podemos decir que el lado ipsilateral, este es el lado ipsilateral, se va a medializar y el lado contralateral se va a lateralizar. Bien, eso sería en cuanto a los movimientos. Ahora vamos a pasar a músculos. A ver. Bien, ahora les voy a hablar músculos de la pared torácica, ¿no? Aquí tenemos a los músculos intercostales. Primero, como vemos aquí en la imagen, el músculo intercostal va a tener 3 músculos que van a ocupar los espacios entre las costillas. Tenemos primero al intercostal externo, que es intercostal externo, intercostales internos e intercostales íntimos.
El intercostal externo es la capa más superficial, ¿no? Sus fibras van a discurrir en dirección anterior-inferior desde el borde inferior de la costilla superior hasta el borde superior de la costilla. En cambio, los intercostales internos va a ser la capa intermedia. Sus fibras van a discurrir en dirección inferior y posterior desde el surco de la costilla por encima hasta el borde superior de la costilla por debajo. En cuanto al intercostal íntimo, que es la capa más profunda, corresponde al músculo, va a corresponder, ¿no?, parte al músculo transverso del abdomen en la pared abdominal anterior. Ahora, la función principal, la acción o función principal que va a tener estos músculos va a ser durante la respiración, es la de estabilizar la posición de las costillas para así mantener los espacios intercostales, ¿no? Bien. Aparte de esto es que su función en el ascenso, es el ascenso, eso le corresponde al intercostal externo. Y el descenso le corresponde al intercostal interno de... Bien. En las costillas se va a observar, aquí podemos ver, ¿no?, que se va a observar mejor en una respiración forzada. El tono de los músculos intercostales durante las distintas fases de la respiración sirven para fortalecer los tejidos de estos espacios intercostales, ¿no? De modo que así no colapsen y tampoco se inflen, ¿no?, en respuesta a cambios de la presión intratorácica. Ahora, diafragma. Bueno, el diafragma es un músculo delgado, como podemos ver aquí. Es un músculo tendinoso que va a separar la cavidad torácica por encima de la cavidad abdominal y por debajo. Las estructuras que pasan entre las cavidades torácicas y abdominales penetran o van a rodear el diafragma, ¿no? Y pues el diafragma, este es el músculo más importante es el músculo más importante, ¿no?, respiratorio. Los niveles del diafragma varían según la fase respiratoria. Por ejemplo, ya sea la postura, el grado de distensión de los abdominales. Ahora, el diafragma asciende cuando la persona se localiza sentada o de pie y asciende en posición supina o tras comer mucho, ¿no? Ahora, la acción es que al contraerse el diafragma tira del tendón central en dirección inferior, lo cual incrementa el diámetro vertical. Va a incrementar su diámetro vertical del tórax. Es importante tener que el diafragma se aplana durante la contracción, o sea, inspiración, y se eleva durante la relajación, expiración. Ahora, músculos elevadores. Los músculos elevadores de las costillas, estos son 12 elevadores. Cada uno se da de forma triangular, como podemos ver aquí, y se inserta en la costilla por debajo, ¿no? Aunque elevan las costillas, su intervención durante la respiración es un poco cuestionable. Pueden desempeñar también funciones propioceptivas, ¿no? Ahora, músculos serratos posteriores. Tenemos el músculo serrato posterior, que se encuentra aquí en esta imagen, y el músculo serrato inferior, que se encuentra más o menos en la zona de la región dorsolumbar. Estos ambos músculos se han relacionado con la respiración dada su alineación. Al músculo superior se le atribuye la función de elevar las costillas durante la inspiración y al músculo inferior la de descender dichos huesos durante la exhalación. Sin embargo,
según estudios, mm, estos músculos, ambos músculos, pues desempeñan más tareas propioceptivas, ¿no? Más que motoras. Ahora, tenemos el recorrido de la zona dorsal, pero por la parte de afuera, por la parte en la que externa, ¿no? O sea, podemos tocar, podemos ver, podemos palpar. Aquí podemos ver a las apófisis espinosas torácicas, que estas van a ser prominencias que se palpan en la línea media del tronco al, al flexionarnos hacia adelante, ¿no? Y aquí podemos verlas. Esta, justamente aquí. Esa es una apófisis espinosa. Ahora, aquí podemos ver a las costillas, que estas costillas van a quedar resaltadas entre y pues estos, por donde aquí el dedo está hundido, esos son los espacios intercostales, ¿no? De la caja torácica. Ahora, las costillas verdaderas van a ser las que están en color verde y las costillas falsas. Bueno, esta es la forma de las costillas verdaderas, su palpación, y las costillas falsas y su palpación. Ya aquí tenemos a las costillas falsas, ¿no? Se le dicen falsas porque pues no están unidas, no tienen una unión como estas costillas, ¿no? A través de cartílago se unen. Ahora, las costillas flotantes, que son estas, que son dos, la D12 y T11, ya que está su palpación, la forma en la que se puede palpar las costillas. Bueno, según a mi criterio, de tanto que he leído, es que la columna vertebral es importante, pero también va a tener mucha importancia sus componentes, ¿no? Ya que sin esos no va, no va a ser un buen desempeño en cuanto al movimiento. Siempre todo es un trabajo en conjunto, ¿no? Bueno, y según los libros que he leído, he visto que los rangos de movimiento varían según al autor. Y pues esto puede tener una explicación ya que tal vez su población tenía un rango diferente al de la otra población del otro libro, ¿no? Y bien, pues esa sería mi conclusión, que, que todo cuerpo funcional es siempre, bueno, que todo trabajo es en equipo, ¿no? Nada sirve por separado. Bien, estos son los libros que he utilizado: Columna Sana, el SNEL, Anatomía Clínica por Regiones y Biomecánica Clínica del Aparato Locomotor. Como acá dice, le voy a mandar los libros a su correo. Y aquí están los links de los videos que he utilizado de YouTube. Y aquí están los links de las páginas de internet utilizadas, ¿no? Bueno, eso ha sido todo. Muchas gracias.